Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Miren, quiero presentarles un tema que ya les había comentado, ¿no? Donde pues Michael Snyder habla sobre esta situación en donde en Estados Unidos la cuestión de este sueño americano ya prácticamente se ha acabado, ¿no? En donde prácticamente esto es la clase media ya no existe. Y es que cerca de 3/4 partes de los estadounidenses ya están pensando que esto ya se acabó, ¿no? Septiembre suele ser uno de los peores meses del año para el mercado de valores. Y él comenta esto: mira, yo lo seguía advirtiendo sobre lo que le iba a suceder a nuestra economía si seguíamos por el mismo camino. Durante décadas, nuestros líderes estaban tomando las decisiones increíblemente malas y ahora las consecuencias ya están empezando a pasar factura. El costo de vida se ha vuelto increíblemente doloroso, la burbuja inmobiliaria mayor que la que enfrentamos justamente ante la gran recesión está empezando a estallar. Las grandes empresas están llevando a cabo despidos masivos en todo el país. Y ojo, que referente a esto de la burbuja inmobiliaria es precisamente porque la gente ya no tiene la capacidad de poder comprar a crédito casas al precio al que están, ¿no? Obviamente, ¿quién las va a comprar? Y la cosa es, tiene que caer el precio, pero y aún así, aunque caiga, ¿quién la va a comprar? Y cuando caiga pero no se puede recuperar ni siquiera lo que se gastó o se invirtió para poderla producir. El tema de la crisis de la fuerza laboral, ¿no? Donde la cuestión de muchos migrantes que anteriormente se dedicaban a a construir casas, ¿no? Sobre todo a los costos y en la calidad y rapidez con la que lo hacían. ¿Dónde están? El tema de los aranceles, ¿cuánto cuesta la madera? ¿Cuánto cuesta el tema de los aranceles para el aluminio, el acero, etcétera? ¿Y esto qué está causando? Entonces, esa burbuja va a empezar a reventar, se va a caer este negocio y cuánta gente se va a ir a la calle. Nos entregaron las llaves de la mayor maquinaria económica que el mundo haya visto jamás. Nuestros líderes la han destrozado por completo y como resultado, este pesimismo económico ya se ha disparado a niveles sin precedentes. Y si no me creen, consideren lo que acaba de descubrir la nueva encuesta de Wall Street Journal NORC. Casi 70% de nosotros creemos ahora que el sueño americano ya está muerto. Solamente 25% del estadounidense piensa que tiene buena posibilidad de mejorar su nivel de vida. Y es que aquí comenta, mira, Estados Unidos ya se está convirtiendo en una nación de pesimistas económicos. Una nueva encuesta de Wall Street Journal NORC revela que la proporción de personas que dicen tener buenas posibilidades de mejorar su nivel de vida ha caído a solamente 25%. Es el mínimo histórico en encuestas que datan desde 1987. Más de 3/4 partes han dicho que no confían en que la vida de la próxima generación sea mejor que la suya, según esta encuesta, donde casi 70% de las personas dijeron que creen que el sueño americano, que si trabajas duro vas a salir adelante. Esto ya no es cierto o nunca lo fue, el nivel más alto en casi 15 años de la encuesta. Amigos, paréntesis en esto. Muchas veces hemos tocado este tema de la realidad de la economía en América Latina, de los países en vías de desarrollo. Todos entendemos de qué va la vida, en la cuestión de vivir prácticamente al día, en donde las mayorías, esto es la realidad, ¿no? Yo sé y entiendo que hay gente que verdaderamente le han macheteado, le han puesto mucho al tema del estudio y han logrado pasar, ¿no? Toda la situación que se le llama la... ¿cómo se llama esto, no? En movilidad social, en donde obviamente tienes la posibilidad de que si naciste pobre pero tú le echas ganas, vas a poder llegar a ser prácticamente de otro estrato social. Una cuestión que en México, bajo las estadísticas actuales, es: naces pobre, te mueres pobre. Y esto era, creo que más del 90%, donde literal, o sea, si tú nacías, por ejemplo, en Chiapas, en Oaxaca, en alguna parte de los estados del sureste de este país, literalmente ya estabas pues destinado a ser pobre por el resto de tu vida. No importa cuánto estudiases, cuando regresases a tu locación, ¿qué trabajo ibas a encontrar? Incluso comentarios desafortunados, por ejemplo, incluso de una gobernadora del sureste,
del estado de Campeche, donde es un estado petrolero y todo, pero aún así, ¿no? La cuestión en donde no hay mucha diversidad para el tema de desempeñarte como algún profesional, ¿no? Está esta señora que dice, híjole, lo peor que te puede pasar en la vida, ¿no? Que aquí en México, que nazcas mujer, que seas indígena y así literal, ¿no? Claudia Sheinbaum atrás de ella tenía la cara casi se creía así de cállate, ¿no? Pero muestra una realidad, amigos. Una realidad en todo esto, pero la cuestión acá, ¿no? Donde en Estados Unidos, pues esta movilidad social, el agotamiento del sistema, las realidades de esto, ¿qué van dejando ya ver en general? Esto que les comento de México, esta realidad, la cuestión del género, la cuestión de dónde naces, la movilidad social, bueno, ya empiezan a hacerse eco y a reverberar en todo el planeta. Y aquí la posición es lo que comentaba en su momento, era Peter Turchin, me parece que se llama, y él tiene una teoría muy interesante. Él siendo, ¿qué es? Etnólogo, me parece, los que estudian los insectos. Él desarrolló una teoría donde lo había observado y decía, a ver, en los seres humanos es algo similar, ¿no? Llegado a cierto momento de auge en muchas de estas poblaciones, había un exceso y empezaba a caer, ¿no? Venía una caída, se peleaban entre ellos y demás. Bueno, en el caso de los seres humanos, él hablaba, por ejemplo, de las monarquías, de estos jeques árabes del Golfo Pérsico, ¿no? Donde de cierto momento llegaban a ser tantos familiares de la familia real que empezaban a pelearse entre ellos por el puesto de poder, ¿no? No había para todos los que empezaban a ser acá. Lo mismo pasaba durante la Edad Media, donde también había esto y empezaban a pelearse entre familias, porque al fin y al cabo, pues estos reyes y demás, son familiares, ¿no? Y están acá y demás, pero era el tema de los territorios, y yo quiero esto, y yo quiero ser ahora rey, oye, pero tuvo como 40 hijos, ¿no? Entonces imagínense, en el contexto actual es, bueno, pero ¿cuántos salen ya de profesionistas que tienen doctorados, maestrías, etcétera, y cuántos se necesitan en realidad, ¿no? El sistema ya se ha agotado. 2019 yo ya se los estaba comentando, ¿no? Ya estamos en un punto donde ya no hay para atrás ni para adelante, es muy difícil esto, se viene una verdadera crisis, una recesión mundial muy poderosa. Se viene misteriosamente el tema del bicho en 2020. Luego vuelve a suceder en 2022 la situación de la intervención en Ucrania. El tema de 2023, ustedes vieron lo que pasa en Buque Inundible. Y así estamos, ¿no? Estamos al borde de un sinfín de crisis, pero el sistema que quieren seguir pateando la lata sin atenderlo. Vean Estados Unidos, vean Donald Trump, vean el dólar, la caída, la guerra arancelaria y demás. Y sobre todo su deuda, ¿no? ¿Qué va a pasar? Mira, estos números son absolutamente desalentadores, pero las cosas no tenían por qué resultar así. Después de la gran recesión, muchos de nosotros habíamos elaborado planes para transformar fundamentalmente al sistema, y esto no sucedió. En lugar de ello, nuestros líderes simplemente arreglaron el viejo sistema y comenzaron a inflar burbujas que terminaron siendo mucho más grandes que las burbujas que estallaron la última vez. Acuérdense, 2008, esto de la emisión cuantitativa del dinero, donde Estados Unidos se puso a imprimir muchísimo. Al final, bueno, ¿qué le hicieron a los europeos? Los estancaron, al igual que a los japoneses en los 90s, ¿no? Que ya los veían como uno de los mayores enemigos que podían cambiar el status quo, así como China actualmente. El caso de los europeos ya se los torcieron ahí, y después, ¿qué pasa en 2022? Cuando definitivo, ya literal, se los llevaron. Y ahora estamos al borde de otra crisis financiera mundial, y a lo largo de nuestra historia el mes de septiembre ha sido típicamente el peor mes del año para el mercado de valores. Aquí la historia ha mostrado que el promedio industrial del Dow Jones ha generado una caída mensual promedio de un 1.1% en septiembre, y ha terminado más alto solamente 42.2% del tiempo desde 1897 según el Dow Jones Market Data. Así, septiembre
también ha sido el peor mes del año para el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq Composite, con una fuerte presencia tecnológica que ha promediado caídas mensuales del 1.1%, 0.9% respectivamente. Este Standard & Poor's 500 ha cerrado al alza solamente 44.9% del tiempo desde 1928, mientras que el Nasdaq ha registrado rentabilidades mensuales positivas de 51.9% desde el tiempo de 1971. Aquí los mercados financieros suelen cambiar de marcha en septiembre, alejándose de los tranquilos meses de verano marcados por bajos volúmenes de negociaciones y la volatilidad limitada, entrando también en un periodo históricamente asociado con la debilidad estatal y una mayor estabilidad del mercado, decía Aidan Torkist, estratégico técnico jefe del LPL Financial. Pero si estás esperando la próxima gran caída de los mercados de valores, quizás te convenga observar de cerca el mes de octubre. 9 de las 20 mayores pérdidas porcentuales diarias del promedio industrial del Dow Jones ocurrieron en octubre. Incluye el lunes negro del 28 de octubre de 1929, el lunes negro del 19 de octubre de 1987. Sin duda este escenario está preparado para que se produzcan ya turbulencias financieras en 2025 y la actividad económica se ha estado desacelerando en todo el país. Aquí economista Mark Zandi, él advierte que la economía se siente como si estuviera ya al borde de una recesión. Y es que para él, Mark Zandi, economista en jefe de Moody's Analytics, él señala la alerta o los indicadores en rojo. Aparece por todos lados, desde vivienda hasta el empleo, precios al consumidor. La entrevista de Newsweek, donde Zandi afirmaba que sus temores, que han persistido durante meses de una importante recesión económica, pueden pronto cobrar la fuerza y que la economía estadounidense pudiese caer en recesión a finales de este 2025. No creo que la economía esté en recesión, al menos no en este momento, pero parece que estamos al borde de esta recesión. Y amigos, ¿qué ha pasado con este tema de sanciones en donde literalmente Donald Trump parece que no le importa? Vean nada más. Legisladores de la Unión Europea sobre este acuerdo comercial con Estados Unidos no es justo. Occidente, Estados Unidos, literal como apuntaba la revista de The Economist, ¿no? En referencia a Saturno, en referencia a cómo se come a sus hijos estamos viendo un Donald Trump que trata de comerse a todos sus socios comerciales. Trata de hacer todo lo posible para recabar lo más que se pueda de dinero, tratando de salvarse a sí mismo, ¿no? Pero esto ya no va a poder más. Los políticos europeos están indignados porque este nuevo acuerdo con Trump reduce estos aranceles a los automóviles de un 27.5% a 15%, pero manteniendo al acero y al aluminio de la Unión Europea con impuestos que van de 50%. Hay quienes dicen que la Unión Europea capituló. Otros afirman que está infringiendo las normas de la Organización Mundial del Comercio. Algunos advierten que los consumidores van a pagar más y se perderán los empleos. Y mientras tanto, Bruselas afirma que es el mejor acuerdo posible, a menos que todos quieran una guerra comercial a gran escala, ¿no? Y hay una cuestión acá, por ejemplo, estaba viendo hace rato un video de Japatonic, ¿no? Es un parece como cumbiachero argentino, pero es japonés. Él vive en Japón, habla completamente con acento argentino, pero es interesante porque él comentaba el tema de la crisis en Japón, ¿no? Él cómo lo ve y habla precisamente de una empresa japonesa muy importante que es Nissan. Y hemos visto, por ejemplo, el caso aquí en México, cómo empiezan a despedir una gran cantidad de gente, porque si bien la empresa ya también iba cargando una crisis financiera ya desde hace mucho tiempo, fue rescatada. Está el tema donde parte de ella la adquiere Renault, y en todo esto las reestructuraciones y cuestiones
Bueno, ¿esto qué ha causado? Porque el tema de aranceles, ¿qué está provocando? Tratando de salvarse, queriendo irse a poner a Estados Unidos, pero esto no va a resolver absolutamente nada, porque aparte dices, ok, ya me puse en Estados Unidos, pero la cosa es cuánto te va a costar ahora el tema de pagar salarios a estadounidenses, cuando no puedes competir con el salario de un mexicano y que le digas al gringo, bueno, ahora vas a ganar como mexicano en México, ¿no? O sea, ni el de McDonald's. Entonces es parte donde dices, híjole, y ahora que le va, bueno, es que no vamos a enfrentarlos a los aranceles, y la cosa es allá. ¿Y cómo está la crisis? ¿Y cómo está lo que te va a costar las materias primas? Porque de aquí a que produzcan una industria metalúrgica, una industria en todos los sentidos, ¿no? O sea, porque realmente es toda la cadenita. Quieren producirlo allá literalmente, o se enfrentarán a aranceles. ¿Y qué va a causar esto? ¿Y cómo están cayendo? ¿No? Son los únicos el tema de los europeos. Y vean acá, Ron Paul, los aranceles pudiesen unir a los enemigos y caer en el colapso del dólar. Sería irónico que al final este proteccionismo actual, los aranceles que estamos imponiendo, uniesen a nuestros enemigos y en última instancia provocasen el colapso de la moneda de reserva mundial. Sería irónico que no funcionara como pretendíamos, ¿no? ¿Cómo no? Es que, en verdad, estamos viendo a un sur global, a una India que tantas décadas estuvo Estados Unidos tratando de coquetear, tratando de ponerla a modo para que fuese el ariete en contra de China y tratar de frenar el crecimiento descomunal que estaban teniendo. Usar este tema de que el Quad, que ir en una alianza que es que defensiva, pero al fin y al cabo iba a ser utilizada como si fuese otro proxy en contra de China y demás. ¿Qué está pasando ahora cuando estamos viendo en esta cumbre de la OCS cómo se han unido a la hipérbole, como sistemas de pago alternos al dólar estadounidense? Esto, amigos, ya parece que nada lo detiene. El caso de acá, ¿no? Vean esto, Cayacalas. Proponemos importantes acuerdos comerciales con el Mercosur y con México. Esto generará miles de millones de dólares en exportaciones y empleos para los europeos de toda la Unión. Es un paso adelante para la influencia global de Europa. Extracto de las declaraciones a la prensa, decía Cayacalas, ¿no? Europa está optando por acuerdos comerciales alternativos ante la imposibilidad de un comercio justo con Estados Unidos. Acuerdos comerciales con Mercosur y con México. La cosa es, ok, podemos hacer un acuerdo, miembros de la Unión Europea, y podemos comprar cosas que puedan ser de interés. La situación es, ¿qué tan adecuados en cuanto a precios pueden ser lo que ellos puedan ofrecer cuando estamos viendo un mundo en una alianza del sur global, en una situación donde ellos quieren imponer un sinfín de aranceles y sanciones a todo aquel país que no doble las manos a los intereses, por ejemplo, de Estados Unidos, Proyecto Ucrania? Cuidado Brasil, cuidado India, si ustedes están comprando petróleo a Rusia, se vienen sanciones secundarias. Imagínense, ¿no? Que digan con México, es que ya tenemos los acuerdos, pero México, ¿en qué cuestión somos dependientes? De muchos de los agroquímicos, sobre todo fertilizantes, de Rusia, ¿no? Y esto daría un impacto terrible a nuestra economía. Entonces sigue siendo parte de estas cuestiones donde Occidente no sabe ni para dónde hacerse. Ahora, vean esta situación. Este año, grandes empresas se están quebrando al ritmo más rápido que hemos visto desde la última crisis financiera mundial. Y acabamos de enterarnos de que la tasa de la morosidad de las hipotecas de oficina que se han titulizado en títulos respaldados por hipotecas comerciales han aumentado ahora a los niveles más altos de la historia. Aquí, sector de oficinas y multifamiliares de préstamos inmobiliarios comerciales han sido golpeteados aún más en agosto, a pesar de acuerdos de extensiones y simulaciones y de indulgencias a gran escala ejecutadas con la esperanza de mejorar tiempos y tasas de interés más bajas y más demanda para que los prestamistas no terminen con la propiedad y una gran pérdida, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿qué va a pasar con esto? Debo no niego, pago no tengo. Lo sentimos. Eviction, ¿no? Y al final la gente empezará a perder sus hogares, el patrimonio que esto ya lo vivió España.
¿no? En la crisis del 2008, 2009. ¿Y qué pasó? ¿Quién se apoderó de gran parte de todo? Blackstone. La tasa de morosidad de las hipotecas de oficinas que han sido titulizadas en títulos respaldados por hipotecas comerciales se ha disparado al 11.7% en agosto. Ese es el peor nivel de la historia, un punto porcentual por encima incluso de la tasa máxima de colapso de la crisis financiera, que fue 10.7% según los datos del TREP, que rastrea y analiza estos. Y así, diciembre de 2022. La tasa de morosidad de la CMBS de oficina era solamente del 1.6% y desde entonces se ha disparado en más de 10 puntos porcentuales. Entonces, ¿le creen ustedes a Donald Trump de que Estados Unidos está más caliente que nunca, que está entrando muchísimo dinero por sus aranceles? Cuando el arancel no es que entre de los países de fuera, sino el arancel es lo que paga la gente ahora. Oye, ¿sabes qué? 50% de arancel a Brasil. Entonces el café va a tener que subir indudablemente porque es el país que más café vende a Estados Unidos. Y como ya no va a estar este proveedor, entonces tienes que acudir al mercado internacional a tratar de buscar precios que se adecúen, pero la cuestión es, ¿será de la misma calidad y llegará al mismo precio? Imagínense, ¿quién tiene esas selvas y esos terrenos como los tiene Brasil, no? Es una señal ya de alerta importante. Sería muy difícil exagerar lo grave que es todo esto. Nuestras instituciones financieras van a sufrir graves consecuencias si estas hipotecas fracasan. ¿Se acuerdan cómo tanto criticaban a China? Es que China ya está en las últimas y esto lo llevan diciendo, ¿no? Desde los 90s han seguido escribiendo libros. China se va a caer, 2000, China se va a acabar, 2010. Y es un señor, incluso es chino, pero estadounidense, ¿no? Y escribe un sinfín de libros de que China ya va para afuera, China no sé qué. Amigos, vean ahora lo que están haciendo en estas alianzas. Y es que el mercado inmobiliario es una crisis total y nadie puede. Ya, amigos, y véanlos. Siguen creciendo económicamente, siguen haciendo alianzas y están creando desarrollo en muchos puntos nuevos, sobre todo el continente africano. Nuestras instituciones financieras van a sufrir graves consecuencias si estas hipotecas fracasan. Y mientras tanto, este mercado inmobiliario residencial está deprimido. Los precios de la vivienda están empezando a caer en muchas partes del país. Acuérdense, a veces uno pensaría, ¿no? Como consumidor, qué bueno que ya están bajando los precios. Pero cuando estás del otro lado, cuando el tema de producir algo, ¿no? Dices, ok, estoy produciendo lo más fácil que puede alguien imaginar. Comida, supongamos, ¿no? Te pones y como dirían, el carrito sandwichero. Y te sales y estás vendiendo a la gente que va por la calle, al trabajo, y ahí está el lonche, ¿no? Ahí está el sándwich, la manzana, un yogur, lo que sea, ¿no? Y te estás ganando la vida. Pero de repente, como empiezan los despidos y empiezan situaciones acá graves, sales si quieres vender y te empieza a quedar el producto. Supongamos que anteriormente vendías todo. Y ahora te queda 40, 50% del producto. No lo puedes vender y dices, tengo que bajar el precio. Lo bajas. Pero sigue cayendo la economía. Y entonces se te va quedando ahora 30%, aunque tú dijiste, híjole, estás trabajando más de lo que puedes. Estás, ¿no? Literalmente trabajando al doble de lo que hacías para tratar de por lo menos salir al mismo nivel que antes. Pero ahora se te queda el 30%. Tienes que bajar más el precio. Y vas a tener quizás que trabajar al triple, ¿no? Pero ya no se puede. Dices, ya es una pérdida y yo ya no puedo. Por más que puedas hacerle, ¿no? Dijo, es un ejemplo fácil de entender, pero piensen en esto. Y es el tema de la deflación. Llega un punto en el momento en donde la gente dice, más abajo de eso, ya no me da. Ya no es vida, ya no es posible, ¿no? En el mercado de la vivienda es lo que les decía. ¿Cuánto te cuesta poder producir, construir, los permisos, el tema de aranceles en los materiales, el tema de dónde conseguir a la gente suficiente para poder construir una casa? Vean lo que ha pasado en Canadá, ¿no? Donde hay una crisis enorme de la vivienda porque también no hay suficientes trabajadores y mucho menos casas, ¿no?
a lo que la gente quiere, cuánto cuesta. Así, de hecho, muchos adultos jóvenes están muy ansiosos porque los precios de la vivienda caigan, porque la gran mayoría de ellos ya no pueden acceder a ese mercado. Vean acá. Mira, he escuchado historias de terror. Vean lo que dice Nathan Halberstadt. Mira, estimado de porcentaje de gente de 30 que, bueno, están casados o son propietarios desde 1950 a 2025, ¿no? Aquí, la gente, a lo mucho 30 años, ¿no? Cuando en esta época, la mitad de la gente en Estados Unidos tenía una casa. Vean, ¿no? Que la gran mayoría de los que me ven son acá, entre 80s, 90, son millennial, ¿no? Por lo general. Vean acá. ¿Cuánto era? Todavía Estados Unidos era el gigante, ¿no? Los 90, ¿no? Dice la generación X, aquí estaba cuando se podía todavía. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasa cuando viene el periodo neoliberal? Cuando viene ya la situación y viene la crisis de la burbuja.com y viene la segunda crisis acá y vean acá la impresión, la emisión cuantitativa para que el sistema siguiera girando y demás. O sea, acuérdense, la caída de la Unión Soviética, también Estados Unidos y el sistema capitalista se lleva un sablazo. O sea, ambos ya estaban agotados. Simplemente que la cuestión de la confianza, la credibilidad, crédito, acuérdense, ¿no? Pero ya no se podía más. Ya también, y era patear la lata. ¿Qué pasa con el tema del bicho? Ya está. Y acá tenemos ¿qué? ¿Cuánto porcentaje tiene acá la gente de 30 ahora la posibilidad de tener una casa? ¿No? Y esto que es menos como 7% por acá se puede ver, ¿no? ¿Qué es, no? Son estos jóvenes quizás que la pudieron hacer, la pudieron machacar. En su gran mayoría puede ser gente, por ejemplo, el caso de que tienen su paginita azul. Gente, influencers y demás, que le ha ido bien. Pero ¿y los demás? La gente que estudió y las deudas estudiantiles, esa es la casa que muchos están pagando ahora en Estados Unidos. Este gráfico fue publicado por Nathan Halberstadt en Twitter. Es una gran evidencia muy poderosa de que la clase media está muriendo, y a medida que los estadounidenses de clase media mayores se van de este mundo, no son reemplazados por el número suficiente de adultos jóvenes, porque un estilo de vida de clase media simplemente está fuera del alcance de la mayoría de ellos. El costo de la vida continúa aumentando cada día que pasa, y esto basta con mirar el precio de la carne de res. Ha subido a niveles absolutamente absurdos, y esto se debe al gran tamaño, al que el tamaño del rebaño de ganado estadounidense ha caído a su nivel más bajo desde 1951, que gran parte de esto fue precisamente premeditado, ¿no? Por las cuestiones globalistas, el tema donde año 2030, donde no tendrás nada pero serás feliz, comerás gusanos, lodos vegetales y nunca, pero te gustarán y nunca habías estado mejor, ¿no? Bueno, este año, este inventario del ganado estadounidense se redujo alrededor de 86 millones de cabezas. Representa el tamaño más pequeño de rebaño desde 1951. Y la situación está empeorará antes de mejorar. No es lo mismo la población en Estados Unidos hoy que lo que era en 1951, ¿no? Una de las principales razones por la que el rebaño de ganado estadounidense se ha reducido tanto se debe a sequías de larga duración en la mitad occidental del país. Gran parte de esto se debe a la sequía prolongada de 3 años que ha afectado duramente a las principales regiones de ganaderías en Estados Unidos, provocando el aumento de costos de la alimentación, lo que ha obligado a muchos ganaderos a liquidar sus exportaciones ganaderas. Y como se podrán imaginar, estas decisiones de corto plazo tienen impactos en el largo, en el ciclo del suministro. No hace falta ser un ganadero experimentado para saber que este ganado opera con ciclos de producción largos. Muchos productores operan en ciclos de 10 años, y dada que los torneros
recién nacidos tardan al menos 2 años en alcanzar el peso de carnicería. Las previsiones del USDA estiman que el número de hatos no alcanzará demanda hasta 2031. Y aparte, amigos, porque esto le falta análisis que hemos analizado también en este canal, en donde temas cuando era que el tema de bicho, ¿no? El de aves. Y dice, ¿qué tiene que ver, Pablo? Bueno, ¿cuántas cabezas decían hay que eliminarlas porque pues hay que cuidar que no se esparce, que ahora las vacas y demás, ¿no? ¿Qué empezó a pasar cuando de repente, y esto a partir de 2020 empezó a agudizarse? Fábricas de producción de alimentos, tanto de gallinas ponedoras, pero en el caso acá, ¿no? Se empezaban a quemar. ¿Por qué? ¿Cuántas veces en los últimos años se ha escrito sobre esa sequía y las implicaciones que tendría? ¿Se acuerdan cuando fue en California la situación donde a inicios de año, ¿no? Ya que cambia la administración y todo esto y empiezan esos incendios, ¿no? Mucha de la cuestión de estas sequías se debió a cuestiones premeditadas, ¿no? ¿Por qué? Eso de no había agua en los hidrantes porque habían vaciado ciertos embalses sobre pretexto de que es que había una lubina o no me acuerdo qué tipo de pez que ahí habita, ¿no? Que porque por tradiciones autóctonas y cosas de enriquecimiento cultural se necesitaba, y por eso es que tuvimos que romper ciertos diques y al final ya no había el agua suficiente para que estuviese. Todo se iba a tirar al océano, ¿no? Y no había la manera de tener esto. Es que la sequía, es que el cambio y todo verde y demás. ¿Qué veíamos, no? En el hambre de poder, de lucrar con este tipo de situaciones. ¿Qué ha pasado, no? Piénsenlo. Porque mucha de esta situación, como decía en su momento AMLO, es la corrupción. Para la Gran Humana MX se despide Pablo, y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Compartan en sus redes sociales, suscríbanse a este canal, pongan clic a la campanita para que reciban todas las notificaciones. Gracias a todos aquellos que han podido apoyar este canal con un super chat, con un super sticker. Y vaya, ¿no? Si tú antes le dabas a Noroña tu super chat, dámelo a mí, yo sí soy pueblo. No es cierto, amigos. Bueno, a todos los que les gusta este canal, hagan lo que quieran, pero si quieren apoyarlo a través de mi Patreon, también se los agradecería. Para la Gran Humana MX se despide Pablo. Nos vemos hasta el próximo videoprograma.